tardes, les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro jueves de videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, hacemos los siguientes anuncios. El 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en homenaje al profesor Héctor Lucena, en sus dos modalidades, presencial y virtual, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se estará celebrando la próxima semana, el 13 y 14 de junio, se encuentra en la tercera y última etapa de preventa, la cual culmina mañana viernes 7 de junio. La matrícula tiene precio especial para venezolanos, ex participantes de nuestros seminarios, estudiantes, profesores universitarios, funcionarios públicos y sindicalistas. En este congreso podrás disfrutar de 17 ponencias de importantes juristas de 8 países de Iberoamérica, distribuidas en 4 bloques temáticos. Podrás hacerlo desde tu computadora, laptop, tablet o dispositivo móvil. Para mayor información, pueden ingresar a la página web de Universitas Fundación/Congreso. Igualmente, les anuncio que están abiertas las inscripciones para nuestros seminarios virtuales, en especial para el seminario sobre Derecho Constitucional del Trabajo que inicia a finales de junio. Así que puedes desde ya solicitar las becas que otorga la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Asociación de Profesores de Derecho del Trabajo de Venezuela. Bueno, el tema de hoy es el poder de dirección, el derecho a la intimidad. No, sí viene. Así es. Sí viene. Como les comentaba, como introducción al tema de hoy, debemos indicar lo siguiente. Las nuevas tecnologías avanzan como una vorágine que abarca todo, desde la forma de relacionarnos los unos con los otros hasta las modalidades de prestación de servicios personales por cuenta ajena. El empleador cuenta en este momento con numerosas herramientas tecnológicas para ejercer su poder de dirección frente al trabajador y su trabajo, las cuales en algunos casos son las más idóneas, necesarias y razonables para el desarrollo del trabajo y el crecimiento económico de la empresa, así como para el crecimiento profesional del trabajador. Sin embargo, cada herramienta tecnológica de control del trabajo provoca distintas incidencias en derechos fundamentales del empleado que merece estudio y regulación a los fines de garantizar los derechos laborales y humanos del trabajador. Se analizarán distintos sistemas de control y su posible afectación en los derechos del empleado, así como posibles soluciones al conflicto de derechos dada por los diferentes tribunales del mundo. El disertante, el expositor de la tarde de hoy, es el doctor Fernando Roedán, que nos acompaña desde República Dominicana. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana. Máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca.
miembro de la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesor de Derecho Laboral y Procesal Laboral en la Universidad Iberoamericana y Universidad Católica de Santo Domingo, República Dominicana. Ha participado en procesos de representación y defensa ante la Organización Internacional del Trabajo y es ex participante del Seminario de Derecho del Trabajo Comparado Isla de Margarita, organizado por Universitas Fundación y avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que se celebró en el año 2018 en Santo Domingo, República Dominicana. Antes de darle el derecho de palabra a nuestro disertante, les recordamos las normas para la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través de nuestro chat para quienes están en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión a través de Facebook Live. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar una mayor participación, agradecemos una pregunta o comentario por participante. No olviden, por favor, escribir su nombre y país donde se encuentran. Bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al profesor Fernando Roldán y abrimos su micrófono. Primero, agradecido por la invitación de la Universitas para la presente disertación. Como contamos con poco tiempo, que lo voy a cronometrar, inicio inmediatamente. Yo les vengo a hablar del poder de dirección en la era digital y es prácticamente del poder de dirección frente al derecho a la intimidad y vida privada de los trabajadores en ocasión de las nuevas tecnologías. Lo quiero circunscribir a ese tema. No es un tema nuevo, pero el avance exponencial de la tecnología obliga a aclarar ciertos puntos y principios para poder valorar cada caso y poder así garantizar que los derechos fundamentales de las partes se vean garantizados, valga la redundancia, y principalmente que mantener seguridad jurídica en las relaciones de trabajo. Hace muchos años ya se viene discutiendo el control a través de la cámara de seguridad, luego el correo electrónico, luego el GPS. Ahora se está discutiendo microchips en los trabajadores, beacons de Bluetooth, que es prácticamente un sistema de recabación de información a través de celulares. No sabemos qué herramientas tendrá la tecnología en el futuro y cómo poder manejarlo para garantizar los derechos de cada parte. Eso es como una introducción. Jurídicamente, el tema es un conflicto de derecho que requiere una solución. Un conflicto de derecho que tiene la empresa de vigilar, dirigir y supervisar el trabajo y las tareas ejecutadas por cada trabajador, por una parte, y por otra parte, la protección o el conflicto con el derecho a la vida privada e intimidad de cada trabajador. Evidentemente, la empresa, como para poder garantizar y que sea efectivo su derecho a la libertad de empresa, debe tener ciertos poderes, que es el poder de dirección, supervisión, un derecho a organizar y supervisar el trabajo, de la manera en que mejor entienda, siempre y cuando garantice los derechos de los trabajadores. El derecho a la intimidad, y eso conceptualmente, el derecho a la intimidad y vida privada del trabajador tiene hay mucha tela por donde cortar, y de hecho, si quisiéramos, pudiéramos hablar de esos derechos, solamente la exposición pudo haber sido de intimidad y vida privada y hubiese dado todo el tiempo posible. Intentaré de manera general y si pudiéramos decir aérea,
pasar por encima de algunas de las nociones que son importantes para el análisis del poder de dirección en la era digital. Entonces, lo primero hay que distinguir el derecho de intimidad del trabajador. La intimidad es el ámbito de la vida, de la vida del hombre, del ser humano, tanto trabajador como cualquier individuo ciudadano, que corresponde a sí mismo, que tiene reservado para su vida interna y personal, distinto a la vida privada. Porque la vida privada es la convivencia de la persona, del trabajador, del ciudadano, con otros entes sociales, que decide cuál va a ser el alcance de su vida privada. Puede ser una vida privada familiar, puede ser una vida privada profesional. Hay distintas vertientes de la vida privada. Pero me interesa distinguir, una cosa es la intimidad, que es un derecho interno del trabajador, y otra cosa es el derecho a la vida privada, que ya es de carácter social. De modo que el derecho a la vida privada tiene una arista denominada la vida privada social, porque el individuo, para desarrollarse, necesariamente desarrolla también una identidad social, comunicándose con otros y desarrollando relaciones con otros. Esta noción es bastante importante a los fines del análisis de los sistemas de control y dirección y el uso del poder de dirección, porque muchos de estos sistemas inciden directamente en esa forma de comunicación en que se manifiesta la vida privada social de los trabajadores. Muchos tribunales europeos y de otros, de distintas jurisdicciones, han reconocido que la vida privada puede incluir actividades profesionales y actividades que ocurran dentro de un contexto público. De hecho, hay casos incluso donde se ha proscrito ciertos controles en zonas zonas que se prestan a conversaciones privadas dentro del trabajo. Pero de eso hablaremos más adelante. La vida privada y la intimidad también tienen consecuencias directas sobre otros derechos, por ejemplo, la inviolabilidad de la correspondencia, que está ligada íntimamente al control o no de los correos electrónicos, pueden ser tanto personales como corporativos. Me interesa rescatar una noción que no todas las jurisdicciones la han asumido, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una decisión relativamente reciente, el caso Barbulescu, la retuvo, que es la expectativa razonable de privacidad. Cuando una persona realiza su vida, o sea, desenvuelve su vida privada profesional o social, y se crea una expectativa razonable de privacidad, los sistemas de control o los mecanismos para garantizar la licitud de esos sistemas de control pueden ser distintos y las exigencias pueden ser diferentes. Entonces, eso por una parte, con respecto a la noción de la intimidad y vida privada del trabajador. Ahora bien, este conflicto de derechos, cuando se aterrizan a la relación de trabajo la relación de trabajo, podemos aterrizarlo con el control de las cámaras de seguridad, que pueden ser visuales, pueden ser audiovisuales, pueden ser de almacenamiento de la imagen, pueden ser corridas, un stream. También está el control del correo electrónico, que también tiene distintas vertientes. Puede ser el control del contenido, el control del flujo, destinatario y remitente. También podemos ver el control del computador, de la pantalla y también el teléfono móvil. Hay dispositivos, por ejemplo, aquí mismo con Zoom, yo pudiera compartir mi pantalla. TeamViewer, que es otra aplicación que se utiliza con fines profesionales. El empleador puede tener acceso completamente a todo lo que está ocurriendo, tanto en un dispositivo móvil como en una computadora. Hay también control del poder de dirección, se ejerce a través de un control del GPS. Se puede poner un GPS en un celular, un dispositivo móvil, GPS en un vehículo, que en función de cada tipo, modalidad contractual, cada tipo de trabajo puede tener distintas incidencias. Está también el que recién le mencioné, que son los microchips, que son de radiofrecuencia, utilizados para acceder a determinados lugares, utilizar determinadas herramientas, y también se pueden utilizar para saber en tiempo real la ubicación del trabajador. Incluso los dispositivos móviles corporativos con determinadas aplicaciones también se puede tener un acceso en tiempo real de los trabajadores. Ahora,
¿Cuál sería el alcance de cada uno de estos sistemas? ¿Cuál sería los mecanismos para determinar si es lícito o no? ¿Qué información se puede recabar? ¿Cuál es el medio idóneo? Todas esas son respuestas que responden a cada una de las casuísticas y deben examinarse según un test de razonabilidad del cual hablaré más adelante. Antes de entrar en el test de razonabilidad, todas estas situaciones, todos estos mecanismos de ejercicio del poder de dirección están incidiendo en cierto sentido en el derecho a la intimidad y la vida privada y están recabando, ya sea porque lo almacenen o no, información privada o información personal del trabajador. Entonces, para poder analizar y entender y comprender determinados, la solución que se le da para cada uno de estos métodos, me veo en la necesidad de mencionarles algunos principios que han asumido distintas legislaciones y en un caso la OIT incluso, sobre la protección de datos personales. Entonces, hay un principio que ha asumido si en Venezuela hay una ley de protección de datos personales, en República Dominicana hay, en Europa también, en la Unión Europea, la mayoría de países europeos tienen una ley de protección de datos. Y una regla en principio es tener consentimiento para la recabación y recaudación y análisis y la creación de ficheros de datos. Ahora bien, todas las leyes contienen la excepción del consentimiento en cuanto a la ejecución de un contrato. Y particularmente en República Dominicana lo dice explícitamente que en ocasión del contrato de trabajo se encuentra exento de la obligación de contar con el consentimiento del trabajador siempre y cuando prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del trabajador. De modo que es un derecho que tiene el empleador de recabar datos personales respetando los derechos del trabajador y no necesariamente requiere su consentimiento. Digo no necesariamente porque esto es un principio que tiene excepciones. Hay en casos, por ejemplo, en algunos no. Así otro tipo de información, de las cuales no puedo por razón de tiempo profundizar tanto. En cuanto a la recabación per se de los datos personales, en 1997, eso hace bastantes años, la OIT publicó un repertorio de recomendaciones prácticas para el manejo de los datos personales, que también tengo que rescatar antes de proceder a discutir los mecanismos de solución a cada uno de los problemas. Entonces, la OIT incluso en el libro menciona el principio primero de legitimidad. Cualquier operación de tratamiento de datos debe tener o recabación de datos o de control del trabajador en el cual haya una recabación de datos, tiene que tener una finalidad legítima. De modo que la finalidad del sistema de control tiene que ser legítima. Yo no puedo, por ejemplo, si mi finalidad es cometer un fraude, no puedo ponerle una cámara de seguridad al trabajador o para extorsionarlo o para chantajearlo, que se han visto casos, por lo menos aquí en República Dominicana, donde ha ocurrido en ocasión del abuso del poder de dirección, que la finalidad de ese poder de dirección en algunos casos es ilegítima. Otro principio que la OIT recomienda de manera práctica para el manejo de los datos y de todo sistema de protección, de control del trabajador y recabación de datos es un principio de seguridad. El empleador tiene que garantizar que los datos recabados y recogidos no sean accesibles a terceros. En el caso, por ejemplo, aterrizándolo, si yo estoy recabando la ubicación actual de cada trabajador, eso debe ser confidencial, no puede acceder cualquier persona. Las conversaciones telefónicas, en caso de que sea lícito y que se pueda controlar. La cámara de video, la ubicación del lugar, perdón, del automóvil, y todas y cada uno de los mecanismos deben, primero, tener un fin legítimo. Segundo, el empleador garantizar la seguridad de la información, de los datos. Otro principio es el principio de exactitud. El empleador debe
hacer todos los procedimientos necesarios para que los datos recabados sean exactos y no se presten a malas interpretaciones. Eso ocurre, hay algunos casos donde se puede ver de manera, vamos a decir, gris, el tema de la exactitud. En otros casos se puede ver más claro. Si yo estoy verificando el historial de búsqueda de un trabajador, o si es un desarrollador de software, por ejemplo, yo tengo que verificar que está trabajando en la computadora porque trabaja a domicilio y tengo que necesariamente verificar lo que está haciendo. Si yo no garantizo que la recabación de datos va a ser exacta, entonces también de ahí se deducen ciertas consecuencias en el análisis de la licitud o no del mecanismo. Otro principio bastante importante es el de información. El trabajador tiene que estar informado de que está siendo objeto de un control. Y debe estar informado de que está siendo objeto de un control, la finalidad del control. Debe estar informado también del método en que se va a realizar el control. Y aquí me refiero a control para no entrar en cada uno de los detalles, que si es en GPS, si es cámara, y la cámara solo tiene muchísimas incidencias. Si aquí pongo una cámara y el trabajador no sabe si la cámara graba video o audio y video, cuánto tiempo dura la grabación, si graba 8 horas, si graba un mes que se queda grabado, cuál es el alcance que tiene, cuál es el uso que se le va a dar a los datos. Toda esa información la debe tener previamente el trabajador. No necesariamente debe consentirlo, pero sí debe conocerlo. No debe haber consentimiento, sino conocimiento. Déjame ver. Cuando el derecho de la información, como le mencioné, tú debes poner al trabajador en conocimiento la actividad cómo se está copiando los datos y las reglas que gobiernan esa recabación de datos. También tiene el empleador, en principio, según las recomendaciones de la OIT, un deber de evaluar periódicamente los procedimientos que está utilizando para reducir en lo más posible el volumen de datos que está recabando y mejorar el modo de protección de la intimidad y vida privada. Esa obligación de revisión periódica es bastante interesante porque, como veremos más adelante, la solución que se ha asumido jurídicamente para determinar si un método es lícito o no requiere un análisis de distintos mecanismos, de la necesidad e idoneidad del mecanismo utilizado. De modo que, en este momento, un mecanismo puede ser el mejor y en un ejercicio de razonabilidad puede que esté un derecho por encima de otro en las circunstancias actuales. Pero los mismos avances tecnológicos pueden hacer que el test de razonabilidad arroje otros resultados. Me explico. Si en un momento el control vía GPS de un trabajador cuyo trabajo es transportar combustible y el empleador tiene que garantizar la protección del trabajador, del combustible que hace la ruta, en el determinado momento, si una jurisdicción determinó que es un ejercicio racional del poder de dirección, no necesariamente quiere decir que en el futuro ese sea la misma solución, porque la tecnología y la vida puede ofrecer otros mecanismos para lograr el mismo fin con menos intrusión. De modo que es bastante importante reconocer que las soluciones dadas no necesariamente se deben rectificar. El tiempo puede hacer que cambien. Es importante también que uno de los principios nodales del derecho del trabajo, la irrenunciabilidad de derechos. El trabajador no puede renunciar a sus derechos con respecto a la intimidad o vida privada. De modo que incluso las convenciones sobre renuncias implícitas o explícitas de derechos devendrían nulas. Ok. Y naturalmente, todas estas reglas están para la recabación de información y de datos profesionales y que también tienen una incidencia en la vida privada, en la comunicación y los datos personales. Pero
no se permite, no es admisible que el poder de dirección del empleador llegue hasta comunicaciones, por ejemplo, privadas del trabajador. Aquí lo que quiero decir, en otras palabras, que de sistemas de protección o del poder de dirección del empleador, cuando está en juego una información privada del trabajador, por ejemplo, mi correo electrónico personal, o mi teléfono personal, o mi vehículo personal, ya ahí las facultades del empleador se encuentran sumamente limitadas, y el ejercicio de su poder de dirección también, porque ya entra dentro de la vida privada definitivamente del trabajador. Ok, en cuanto a los derechos individuales, porque eso por una parte que son principios que rigen y regulan la recabación de los datos que tiene incidencia en cada uno de los sistemas de control. Ahora bien, la misma OIT en esa publicación ha reconocido derechos individuales de los trabajadores y del empleador también en ocasión de los sistemas de control y de recabación de datos. Está el derecho a la información, el derecho al acceso, el derecho a saber cómo se están utilizando los datos personales o los datos que se recaban. En principio deben ser utilizados con el mismo fin, para el fin que fue implementada la medida, pero hay determinadas excepciones. En algunos casos sí se puede, siempre y cuando no se aleje de ese fin. Por eso es importante la información que tenga el trabajador de la finalidad de la medida, para poder así determinar si el uso destinado es acorde a la finalidad, entre otras cosas. El trabajador naturalmente tiene el derecho a que se rectifique cualquier error, cualquier dato incorrecto o impreciso que se pueda haber recabado, y debe el empleador y el Estado también ofrecer los mecanismos para la corrección de esos datos. Obligación de parte del Estado, según las recomendaciones de la OIT y la mayoría de legislaciones, la dominicana así lo prevé, de que el Estado garantice que todos los sistemas de control no violen la intimidad y el honor de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo, el Departamento de Trabajo tiene la obligación, ya sea a través del sistema de inspección o de la supervisión de los sistemas registrados en el Ministerio, de garantizar que se cumplan con eso, que no se vean cerciorados los derechos del trabajador. Entonces, ¿cómo se determina si el sistema es lícito o no? Realmente, antes de determinar si la licitud o no, hay que determinar quién es el responsable de una posible violación. Entonces, aquí quiero hablar de la eficacia de los derechos fundamentales. Primero, hay una eficacia vertical. El Estado y las autoridades públicas tienen una obligación positiva de que a todos los trabajadores se les reconozcan sus derechos fundamentales. Y aquí es bastante interesante cuando se mezcla el derecho laboral con el derecho administrativo. En un caso, por ejemplo, si yo soy una empresa y yo tengo un sistema de control, lo registro en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo aprueba, y a pesar de su aprobación, en la medida en que fue aprobado, un tribunal entienda que viola el derecho del trabajador. Aquí la responsabilidad, yo como empresa, en virtud del principio de confianza legítima, yo actué porque el Ministerio de Trabajo me autorizó el uso de esa medida. Y luego el Poder Judicial interpretó la solución de otra manera. Aquí estaríamos en presencia de una eficacia vertical de los derechos fundamentales, donde si bien la empresa podría asumir ciertas responsabilidades, también tendría un derecho frente a la administración pública en virtud de su incumplimiento. Está también la eficacia horizontal, que es la que más nos interesa a nosotros, que es la responsabilidad entre particulares, ya la responsabilidad que asume la empresa directamente por un incumplimiento o no. Es aunque parece bastante lógico, y ya nosotros quizás lo asumimos como algo normal de todos los sistemas jurídicos, no ha sido siempre así. Alemania, la teoría del DIRT
Dworkin, que seguro no lo estoy pronunciando de la mejor manera, fue donde se empezó a reconocer la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, la responsabilidad de cada persona, cada individuo, de garantizar el respeto de derechos fundamentales frente a los otros. Entonces, aquí cuando ya hablamos de empleador y trabajador, es casuístico, todo es casuístico. Y en esta exposición, en este coloquio, yo no pretendo dar una solución a cada caso particular, ni que se asuma una posición la que yo haya, la que diga como una verdad absoluta respecto a la licitud o no de una medida. Porque cada caso tiene sus propias particularidades, justificaciones y su propia realidad, incluso temporal. Quizás en este momento determinada solución sea totalmente válida y en el futuro, por cambios en la misma tecnología, no lo sea, porque haya otra solución que sea la más idónea o la más necesaria. De modo que me interesa que quede claro que, salvo por principios generales, lo que le he hablado, no todos los casos tienen una solución determinada y una solución que podemos decir 100%, tal medida no prospera, tal medida no prospera. Y recuerdo una conversación que tuve recientemente con una persona donde se estaba discutiendo la licitud o no de los microchips. Una empresa que ponga microchip a los trabajadores, que se le inserte subcutáneos incluso, para el control en el lugar de trabajo. Y yo tenía una tesis un poco más, muy protectora frente a los derechos del trabajador y viendo con mucho escepticismo esa medida de control. Y la persona, que es una persona que también tiene mucha afinidad, mucha más afinidad que yo con protección bueno, con los derechos humanos y derechos fundamentales, me dice, pero Fernando, depende. Si tú estás trabajando en una empresa que es subcontratista del Estado y están discutiéndose cosas de seguridad nacional, o sea, el trabajo implica la seguridad nacional y quizás haya armas o información estrictamente confidencial, puede que se justifique en ese caso, habría que analizarlo, no todos los casos tienen la misma solución. Y ahí, claro, depende del caso. Entonces, la solución es el test de razonabilidad, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, de Robert Alexy, donde se toman en cuenta 3 elementos. Lo primero es para determinar si la medida es lícita o no, es que se determine la idoneidad del medio o la medida. Este parámetro está relacionado con el fin u objeto. Nos preguntamos, ¿es legítimo el fin que se pretende, por el cual se pretende implementar ese poder de dirección? ¿El derecho positivo permite el fin perseguido? ¿Puedo yo como empresa intervenir el teléfono personal del trabajador para saber si está cometiendo un ilícito penal, si está robando secretos técnicos de la empresa? ¿El derecho positivo lo permite? Si lo permite, bueno, pues entonces pasemos al segundo. Si no lo permite, de entrada es un sistema ilícito. Otra medida que analiza este parámetro es si el fin está la medida está relacionada con la finalidad. Necesariamente es la medida que yo asuma como empresa para la penalidad, tiene que estar relacionada con esa finalidad. Si yo, para verificar que el trabajador hace su trabajo, le pongo un GPS, su trabajo en una oficina, le pongo un GPS en el carro, esa medida no tiene ninguna relación con la finalidad que yo estoy persiguiendo. Por eso aquí, por ejemplo, cuando ya entramos en la solución, que es el test de razonabilidad, vemos la importancia del derecho a la información que tiene el trabajador. Si el trabajador no tiene el derecho a la información de que está siendo sometido a un sistema de control, a saber la finalidad y el método, ¿cómo entonces se puede hacer un test de razonabilidad? Cuando el primer parámetro es analizar la finalidad de la medida y si está relacionada la medida con su finalidad. Entonces, aquí en cada uno de los casos, por ejemplo, yo lo que quiero saber, cuando subsumo la realidad dentro del test de razonabilidad y estoy analizando el parámetro de idoneidad, yo quiero saber si el empleado está trabajando o no en su puesto de trabajo, si usa la herramienta de trabajo, si revela secretos
si hace competencia desleal, si está envuelto en actividad ilícita, si maltrata equipo de trabajo, dónde se desplaza, si se mueve sale de la ruta que ha sido predefinida. Esa es la finalidad y la medida tiene que estar relacionada con esa finalidad. El segundo parámetro es un parámetro de necesidad. Se debe analizar la necesidad de la medida. Esto está relacionado a el análisis de los distintos medios disponibles o alternativos para lograr con la finalidad. Existen otros medios distintos, menos lesivos a los derechos fundamentales de la parte con la cual se puede. Aquí lo que estamos analizando es una comparación entre los distintos medios que ofrece la realidad y sus consecuencias. Si es el medio necesario, si hay otros medios. Aterrizándolo, si yo quiero controlar, por ejemplo, la actividad de un trabajador, la actividad del ordenador, lo que está haciendo el trabajador en la computadora, a mí, por ejemplo, que a un abogado que yo tenga trabajando, ¿puedo revisarlo completamente o bloquear ciertas actividades? Porque yo no quiero que entre a YouTube o se ponga a oír música o se ponga a jugar. La solución para yo verificar que está trabajando es o voy a ver exactamente todo lo que hace o le voy a bloquear determinadas páginas o le voy a bloquear determinados juegos. Eso, por una parte, sería el ejercicio que se hace cuando se examina la necesidad. Si yo no quiero que un trabajador entre en mi oficina personal, en determinado lugar dentro de mi espacio de trabajo, yo tengo varias opciones. Yo puedo poner un candado, yo puedo poner una clave de acceso, yo puedo poner una cámara de seguridad, yo puedo poner un chip en la mano de radiofrecuencia para saber dónde está. ¿Cuál es la solución más necesaria dentro de todas las opciones? ¿Cuál sería la menos lesiva a los derechos del trabajador en función de la finalidad? Si yo quiero verificar, por ejemplo, que un carro asignado a un trabajador no lo maltrate, un vehículo. Yo tengo distintas opciones. Yo puedo ponerle un GPS, puedo ponerle un detective privado, puedo ponerle revisiones periódicas y con eso cumplo con la medida. Entonces, cuando se examina la necesidad, realmente lo que se hace es un análisis entre los distintos medios que me ofrece la realidad para determinar si la medida que yo adopté o pretendo adoptar es la necesaria para cumplir con ese fin. Y el tercer tercer elemento del test de razonabilidad es la proporcionalidad en el sentido estricto. Cuando llegamos aquí es porque necesariamente hay un derecho o una colisión entre derechos fundamentales. Se analizó primero la idoneidad de la medida, si es una medida lícita, si tiene una relación con la finalidad. Se analizó la necesidad, sí, quizá hay distintas medidas, pero no es conclusivo, como quiera. Ni tú te satisfaces en todos tus derechos, ni yo me satisfago en todos mis derechos. Siempre hay una vulneración de uno de los derechos de las partes. No puedo yo ejercer completamente mi poder de dirección y tú no puedes disfrutar completamente de tu derecho a la intimidad o vida privada. Entonces, llegamos al punto de que se va a examinar en sentido estricto cuál derecho pesa más. Cuál derecho, de manera ya social incluso, está superpuesto sobre el otro. En este caso, por ejemplo, que habrían una vulneración al derecho del trabajador, a la intimidad, o no necesariamente la vida privada, pero la intimidad, distintos sistemas jurídicos pueden darle distintas soluciones. Aquí, por ejemplo, doy el ejemplo de República Dominicana, que ha diferido de distintos sistemas jurídicos con respecto al análisis de los correos electrónicos corporativos. La sentencia que mencioné, Barbulescu, se alejó del criterio que asumió Francia, que es el criterio que asumimos nosotros, de que si el correo es corporativo hay una presunción de que tú vas a utilizarlo a los fines laborales y tú no puedes tener ninguna expectativa de privacidad y como consecuencia de ese carácter laboral, de esa herramienta de trabajo, el empleador tiene un poder de dirección sobre la misma, sujeto a los principios que mencionamos anteriormente, pero en el test de razonabilidad, cuando se analiza, bueno, que yo tengo una expectativa de razonabilidad porque tú nunca me informaste que me ibas a tener que me ibas a revisar,
En República Dominicana, igual que en Francia, previo a la ciencia Barbulescu, se asumió que si el correo corporativo, el análisis es válido. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se entró en el análisis de la proporcionalidad en el sentido estricto, valoró, bueno, hay más derechos, no lo podemos ver solamente así. Hay herramientas profesionales de trabajo donde si tú no informas al trabajador de que vas a verificarlo, el trabajador puede crearse una expectativa de privacidad. El ejemplo mismo de los correos electrónicos. Otro ejemplo muy latente, un celular, un móvil. Si la empresa me da un móvil corporativo, y eso es una realidad en República Dominicana, no sé si en Venezuela, pero en República Dominicana pasa bastante. Si la empresa le da un teléfono móvil a un trabajador, el trabajador vende el personal para ganar el dinero y pasa su teléfono corporativo a ser su teléfono personal. Si la empresa no le indica, mire, va a estar sujeto de control absoluto, yo voy a poder saber dónde, mientras esté prendido, yo voy a saber control a tiempo real donde usted está, porque está el GPS, puede escuchar sus conversaciones, puedo ver las aplicaciones que utilice. Muy probablemente el trabajador diga, no, yo no voy a vender el personal, yo voy a quedarme con el personal y este lo voy a usar exclusivamente para el trabajo. Se ve también, por ejemplo, en República Dominicana con el tema de las cámaras de seguridad, se determinó que si la cámara de seguridad, ya sea visual o audiovisual, de funcionamiento, de almacenamiento de información o no, no distinguió si está en un lugar público de la empresa, es lícito completamente. En otros países se ha determinado, cuando se hace un examen de la proporcionalidad en sentido estricto, que depende del tipo de control que tú estás haciendo. La cámara de seguridad no es simplemente, no es todo, hay diferentes tipos de cámara de seguridad y dependiendo del tipo, el test de razonabilidad tiene que ser distinto y el análisis de la proporcionalidad también tiene que ser distinto. No es lo mismo, como le mencioné, si yo tengo una grabación, una cámara que me está grabando solamente en video, que si me está grabando en audio. Hay jurisdicciones que han asumido que dentro del espacio de trabajo el trabajador tiene derecho a una vida privada laboral. De modo que, y eso ocurre bastante, hay veces que dentro del trabajo yo estoy hablando con el compañero de trabajo cosas privadas. Entonces, si la empresa tiene un sistema de control audiovisual o de audio y lo está almacenando, puede que capture información privada. Y eso merece, no necesariamente que los controles. Alguna jurisdicción podría entender que está proscrito, otras jurisdicciones podrían entender no lo vamos a impedir porque el empleador en ocasión de el ejercicio de su poder de dirección quizás quiera analizar la... Se acabaron los 30 minutos, Alba. Me he pasado muchísimo, me acabo de dar cuenta. Ya yo prácticamente acabé. Lo que estaba era hablando de cada uno de los casos para poner en evidencia que son distintos y que la solución, que es el test de razonabilidad, debe asumirse para cada uno de los casos teniendo en cuenta muchos detalles. En GPS pasa lo mismo, con el control de pantalla pasa lo mismo, dependiendo de cómo se ejecute, va a depender la solución. Pero lo importante es que tengamos en cuenta los principios que mencioné del control de datos y de los sistemas, la información y luego el ejercicio del test de razonabilidad. No quiero tampoco quitarle tiempo a los demás para las discusiones de pregunta y respuesta. Quizá estoy hablando de más y no permitiendo que el diálogo, pero ya hasta ahí realmente era donde quería llegar, porque no podía profundizar tanto porque no tenemos tanto tiempo. De preguntas, respuestas, comentarios. Y ya por aquí tenemos algunos a través del chat de Zoom y algunas preguntas que han hecho a través de Facebook también. A ver, por aquí, Garmar de México, a través de Facebook, pregunta lo siguiente o hace el siguiente comentario. Hola,
Yo pedí un permiso para ir al doctor en el trabajo. Después subí fotos de una comida que tuve ese mismo día en mis redes sociales. Y en mi trabajo, mis jefes guardaron esas fotos como evidencia para reportarme. ¿Qué tanto esto es invadir mi privacidad? Eso pasa bastante. Y de nuevo, hay que analizar muy a detalle cada caso y quizás nos falte información para buscar una solución a ese caso. Ahora bien, ¿cómo tuvieron acceso a esa foto? La cuenta de Facebook es privada, la cuenta de Facebook es pública, hay un compañero de trabajo que lo está siguiendo. O sea, aquí me ha tocado el caso y la jurisdicción dominicana lo ha asumido como una prueba lícita y que no es invasiva a la privacidad y a la vida privada, cuando es el propio trabajador que tiene su perfil abierto, acceso al mundo entero. Entonces, ahí, ¿cómo tú puedes tener una expectativa de privacidad si tú estás publicando Internet de manera abierta? Fue la solución que le dio la jurisdicción dominicana, que no necesariamente es la solución idónea, porque puede que otra jurisdicción o otro país con diferentes valores o con un diferente sistema jurídico, con otro derecho positivo, pueda retener el carácter privado de las redes sociales. Sin embargo, hay que agotar un test de razonabilidad. En este caso particular, yo sí me fui de una vez a la experiencia que he tenido aquí, que es quizá lo más ilustrador. Un poco cuesta arriba asumir que uno tiene un derecho a privacidad cuando uno publica públicamente cierta información y ciertos datos. Que sería, imagínense que si yo publico en el periódico, si yo salgo, pedí una licencia y salgo jugando en el Mundial o en la Copa América que viene pronto, y yo estoy saltando en un estadio, evidentemente, ahí yo estoy en un lugar público y no es necesario, no es una invasión a la privacidad. Ahora, cada caso es su propia especie, por eso hay que hacer un test de razonabilidad para cada caso y no hay una solución sacramental. Si ella tiene su Facebook privado y lo que ocurre es que hay quizá un compañero de trabajo que es amigo de ella y lo pasó, sí se puede armar un caso bastante fuerte de una invasión a la vida privada y a la intimidad del trabajador. Ok, perfecto, gracias. Por acá hace un comentario Marta Hernández de Buenos Aires, quien está aquí en el aula de Zoom. Ya, un segundo que se corrió la pregunta. Ajá. Lo claro es que hay una gran complejidad en la materia y mantener el equilibrio es difícil por la multiplicidad de medios de control y de situaciones laborales. Esto es un comentario, ¿no? No sé si quieres agregar algo, profesor Fernando. Sí, es difícil, y es difícil porque la tecnología avanza, siempre hay diferentes herramientas, cada jurisdicción es diferente, cada caso es diferente, cada trabajo es diferente. No es lo mismo yo controlar, por ejemplo, un GPS de un vehículo, de un gerente general que tiene un vehículo para su uso personal, que de un conductor que lo que está distribuyendo mercancías. Entonces, como cada caso es distinto, se complica la cuestión. Esa complejidad es natural y es lógica. Ahora, nosotros tenemos que, como abogado laboralista, que tener claros los principios generales que rigen cada una de esas intromisiones, ese poder de dirección, cada una de las consecuencias frente a la intimidad. Por eso le dediqué una buena parte de la disertación a hablarle de los principios que rigen los controles de datos, información. Si yo no sé que estoy sujeto a determinado sistema de control, no conozco la finalidad, no tengo un mecanismo de exigir, por ejemplo, una rectificación. El Ministerio de Trabajo, las autoridades tampoco tienen conocimiento, el deber de registro. Entonces, ahí ya uno ve ciertos principios que te acercan a la solución de cada caso. Y naturalmente, si se violan los principios, ya el medio utilizado puede ser determinado ilícito más fácil. Ahora, si se cumplen los principios, ya vamos a entrar en la discusión pura y dura del choque de los derechos fundamentales. Ok, muchas gracias. Por acá, Pedro Chacón, Venezuela.
Estos poderes de control asociados a las TIC que afecten el derecho a la intimidad u otro derecho humano pueden ser objeto de tutela o protección por parte de la Administración del Trabajo o el juez laboral. Sí, incluso es una de las recomendaciones de la OIT de que necesariamente la legislación nacional debe ofrecer un mecanismo de solución por parte de los afectados, de que puedan ir ante la administración, caso de dominicano, Ministerio de Trabajo o la Administración de Trabajo, para que pueda determinar si es lícito o no, y también el acceso a las vías judiciales para poder valorar ese sistema. Luigi Ferrajoli tiene una frase bien interesante: un derecho vale lo que valga su garantía. Si un derecho no tiene una garantía, no tiene valor. Y la principal garantía de los derechos es su reclamación por las vías judiciales y la vía administrativa correspondiente. Si yo no puedo reclamar un derecho, es como si no existiera. Ok, perfecto. Por acá Karen de la Cruz, Guatemala, desde aquí mismo de Zoom, pregunta: ¿cómo puedo establecer el límite del poder del control del empleador si, por ejemplo, existen cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, los trabajadores tienen conocimiento? En virtud de ciertas vulneraciones, plantean una denuncia en la Inspección General de Trabajo. Producto de ello, realizan movimiento de cámaras de vigilancia y colocan dispositivos de audio sin previo consentimiento de los trabajadores, ni habérselos comunicado con el objeto de intimidarlos para plantear una demanda laboral. Necesito un horizonte para argumentar. Gracias. Yo creo que de los principios que hemos discutido y que le presenté, se pueden deducir muchos argumentos para la defensa de ese caso. Como dije en la disertación, el consentimiento no siempre es necesario. El conocimiento, la tendencia es que sí se ponga de conocimiento del trabajador, que está sujeto a esos controles para poder determinar la finalidad e incluso poder hacer el test de razonabilidad. Una recomendación: cada país tiene un derecho positivo diferente. No conozco la legislación guatemalteca, completa, pero si tienen una ley de protección de datos, muy probablemente la ley de protección de datos también ofrezca soluciones interesantes. La recomendación de la OIT, que no es un instrumento vinculante, pero sí puede ser utilizado como doctrina a los fines de poder persuadir al tribunal de que asuma determinada posición o no, porque al final, aquí lo que estamos hablando es de derechos fundamentales y la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, de modo que de ese derecho fundamental sí se pueden deducir todos los insumos para poder garantizar su tutela. Ok, muchas gracias. Por acá, Isaac Rafael López, a través de Facebook, pregunta lo siguiente: ¿cuál es su opinión sobre el papel de las organizaciones sindicales para la tutela de la intimidad ante estos nuevos poderes de dirección del patrono? Sumamente importante, sumamente importante. Las organizaciones sindicales conocen muchas veces el trabajo mejor que la administración, mejor que los jueces. Pueden reconocer las necesidades del empleador, reconocer también los derechos del trabajador, buscar un punto medio. El test de razonabilidad se puede realizar con muchísimo mayor eficiencia con la colaboración de las organizaciones sindicales, además de que tienen mecanismos jurídicos para poder lograr ciertos controles y tutelar sus derechos, no distintos a las soluciones judiciales o administrativas. Pueden, a través de la negociación colectiva, lograr una matización o tutela de sus derechos sin tener que dejarlo en manos de las jurisdicciones. Me parece que es sumamente importante y más recupero el tema de la especialización. El sindicato debe conocer muchísimo mejor las necesidades de la empresa y del empleador y del trabajador y se busca una mejor solución. Yo siempre en mis clases recupero también la idea, aunque el empleador y trabajador tienen intereses muchas veces encontrados,
la cooperación entre ambos es necesaria. Sin empleador no hay trabajador y sin trabajador no hay empleador. Entonces, la convivencia y la cooperación debe ser el pilar y el fundamento ideal, utópico, de las relaciones laborales. Pero cuando se desenvuelven de manera cooperativa, siempre es mejor para ambas partes. Ajá, por acá tenemos otra pregunta. Doctor, ¿qué garantías hay de que estos medios electrónicos de control y el poder del empleador sobre estos medios y control no se conviertan en acoso laboral originados a través de medios electrónicos? La primera garantía es que los trabajadores exijan sus derechos, su derecho a la información, qué mecanismo se está utilizando, bajo qué metodología se está utilizando, cuáles datos ustedes tienen, la exactitud de los datos. Entonces, por una parte. Por otra parte, el Estado tiene una obligación positiva también de verificar que se están cumpliendo, protegiendo los derechos fundamentales de los trabajadores y que no constituye el mecanismo de control un medio de acoso. Se pueden también denunciar ante las autoridades administrativas de trabajo que tienen mecanismos para la sanción de las empresas. Y por último, que es la solución, la garantía más más extrema, el sometimiento judicial, ya sea por responsabilidad civil o terminar la relación con responsabilidad para el empleador y que los tribunales deduzcan las consecuencias del lugar frente al empleador. Si el interés es la medida de la acción, si los trabajadores se interesan por la protección de sus derechos y actúan, la empresa va a tener un desincentivo económico tremendo para vulnerar esos derechos. De modo que la principal garantía es el interés de cada trabajador y que manifieste su interés a través de los distintos mecanismos que tengan. Ok, gracias. Por acá hay otra pregunta. En el caso de las grabaciones que se realicen en la sede de la empresa y donde se filme imágenes de trabajadores, ¿son propiedad de quién? De la empresa. ¿La imagen del trabajador debe ser pixelada para su uso público? Mira, es bastante interesante la pregunta. Primero, doble. Primero, el tema de la propiedad de la información. El trabajador es propietario de su información, la empresa también tiene una propiedad de esa información. Ahí hay, vamos a decir, una copropiedad. El consentimiento no es necesario, pero el uso de toda esa información está vinculado a la finalidad del sistema de control. Si yo tengo un sistema de control para un fin específico, para ese fin es que se va a utilizar. De modo que tu propiedad sobre esa información está limitada a ese uso, a ese fin. Si yo tengo una grabación para verificar que un trabajador está ejecutando su trabajo de manera correcta, yo no puedo luego venderlo a una entidad publicitaria para que haga un anuncio porque el trabajador se hizo famoso. No, está vinculado al fin. Y por eso, reitero, la importancia de la información, de que esté informado y de que se determine el fin. Vemos como en cada una de las problemáticas esto es fundamental. Había otra parte de la pregunta que no me acuerdo ahora. ¿Cuál fue la segunda parte? Ajá, la segunda parte. ¿La imagen del trabajador debe ser pixelada para su uso público? Depende del uso. Si el uso es distinto a la finalidad y es un uso necesario, justificable en un test de razonabilidad, en el mismo test de razonabilidad es necesario. Idoneidad, necesidad, proporcionalidad. ¿Es necesario que salga la cara del trabajador cuando se está destinando a ese uso, que es distinto, pero lícito? No. Si no es necesario, entonces hay que pixelarla. Si es necesario en el test de razonabilidad, pues entonces no. Pero habría que determinar en qué caso no es necesario. Si es quizás un robo asalariado o un atentado terrorista que realizó el trabajo. Bueno, en cada caso habría que analizarlo. Pero el punto es que el test de razonabilidad te ofrece esas soluciones y vinculada a la finalidad. Ok, profesor, muchísimas gracias. Bueno, por aquí apareció otra pregunta de Maricruz. Buenas noches. Llegó muy tarde a la conferencia, disculpen. Así funciona en España. Ella es venezolana que está radicada en España. Así funciona en España. Con la ley de protección de datos,
Solo las grabaciones deben ser usadas con los fines para los cuales ha sido tomada. Caso contrario, es ilícito y además previamente debe ser notificado al trabajador. Saludos. Es sumamente importante el derecho a la información y para poder determinar la finalidad, el uso que se le está dando a los datos y la licitud o no de la medida. Google, Facebook, Instagram, a veces nos conocen mejor que nosotros mismos porque conocen todos nuestros patrones de búsqueda. Y son empresas que viven de la publicidad. Una empresa, mi empleador, si recaba datos del trabajador, podría darle un uso distinto a la finalidad. Puede venderlos, puede publicarlos para sacarle algún beneficio, puede ser uso ilícito, puede extorsionarme. Si tiene todos los datos, por ejemplo, en vida real donde yo estoy de mi vida privada, puede chantajearme. O sea, la información es sumamente importante para la determinación de la licitud o no de la medida y para que cada trabajador pueda ejercer sus derechos y garantizar su intimidad y vida privada vinculado a esa finalidad. Porque una realidad, el empleador tiene un derecho de dirigir y supervisar el trabajo y nadie se lo va a quitar. Es un derecho natural del empleador. Entonces, hay herramientas que te garantizan que sea más eficiente ese derecho. La van a seguir. El empleador tiene el derecho y a veces hasta la obligación. Si yo soy gerente de una empresa, me debo a los accionistas, yo tengo la obligación de gestionar la empresa de la mejor manera posible. Y si tengo una herramienta, tengo que hacerlo. Ahora, esas herramientas tienen que garantizar los derechos de los trabajadores. Por eso, todos estos parámetros para ir analizando cada uno de los casos y determinar la licitud o no. Sabiendo que en una empresa, determinado sistema puede ser válido y en otra no, dependiendo de cómo se manejó y cómo se maneja. Igual, la misma empresa que sí y no, en el futuro puede cambiar por que haya surgido un nuevo sistema. Ok, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta que hace Ronald Alba Montaño de Bolivia. Buenas tardes. La instalación de cámaras que fueron instalados con fines de seguridad y enfocan a todo el ambiente de trabajo y no así a la persona específica, ¿se estaría vulnerando algún derecho del trabajador? Me faltarían datos para poder responder esa pregunta. ¿Por qué habría que grabar a una persona específica a los fines de garantizar la seguridad del espacio de trabajo? Me faltan datos para poder responder, pero de todos modos la exposición ofrece los mecanismos para poder determinarlos y la finalidad de seguridad. ¿Seguridad por qué? Para ver si hay otros mecanismos, porque puede que para garantizar esa seguridad no sea necesario grabar. Vamos a analizar eso. Luego, eso primero idoneidad, porque la seguridad es un fin lícito. Necesidad, que otras soluciones me ofrece. Si necesariamente tiene que ser grabación, entonces vamos a ver cuáles derechos está vulnerando. En el espacio de trabajo, ¿hay algún espacio privado? ¿Está el baño en esa grabación? Entonces hay que hacer ese ejercicio. Y para el ejercicio hay que tener la mayor cantidad de datos presentes. Fíjense cómo en cada uno de los casos, quizá la grabadora, la cámara de seguridad, el hecho de que la cámara sea grabe el video solamente tiene implicaciones distintas, audio, que lo guarde, cómo lo guarda, la resolución de la cámara, todo eso tiene incidencias, porque si al final yo estoy grabando y no hay audio, es muchísimo menos intrusivo. Entonces hay que analizar cada caso con bastante detalle para poder buscar una solución que garantice los derechos que tiene el empleador y a la vez garantice los derechos que tiene el trabajador. Y si al final hay un derecho que no está totalmente satisfecho, hay que analizar de manera general por qué este derecho, en este caso, está por encima del otro, o viceversa. Por acá, Marta Hernández de Argentina
indica lo siguiente: podría suceder que una cámara que enfoca un área de la empresa con fines de seguridad podría captar un hecho ilícito del trabajador. ¿Podría usarse como medio de prueba contra el trabajador? Aquí en República Dominicana la jurisprudencia no ha entrado en todo el detalle que le he mencionado del tipo de cámara, si hubo información, si no hubo información. El razonamiento fue sencillo. Si la cámara está en un lugar público de la empresa, donde todo el mundo pudo haber visto el hecho, donde no hay ninguna expectativa de privacidad, entonces es lícito. Y si capturó un hecho ilícito, se puede ser utilizado. Claro, esta jurisprudencia puede, a medida en que vayan presentándose casos distintos, donde yo le podría argumentar al tribunal, no, en este caso hay ciertos elementos que cambian. Sí está en un lugar público, pero fíjese, el trabajo no ameritaba este nivel de control, habían otros medios de control. Entonces ahí podría variar la jurisprudencia. En el caso que se está planteando, habría que analizarlo, pero en principio hay muchísimo menos nivel de intrusión y mucho menos argumento para el trabajador cuando la grabación es en un espacio totalmente público y cuando hay una empresa donde es susceptible de que hayan robos, por ejemplo. Aquí hay varios casos, uno en un banco y otro de un supermercado, que también se justificó porque son cámaras que están apuntando a las cajas, donde puede que haya un hecho ilícito. Es más probable que ocurra un hecho ilícito, que se robe un dinero, o el trabajador, o un tercero, o que haya un altercado. Entonces ahí se justifica aún más ese nivel de protección, de modo que puede parecer repetitivo, pero es lógico que cada caso es su propia especie. En cada caso habría que analizarlo para poder hacer un test adecuado de razonabilidad. Okay, y si asumimos una posición absoluta, vamos a estar vulnerando derechos. Ok, muchas gracias. Por acá saludos a Bocatus Concilio, que nos da saludos a través de Facebook de Colombia. A propósito de Colombia, tenemos una pregunta de David Rojas, de Colombia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha blindado con un carácter nuclear a la información que debe recibir el trabajador respecto al seguimiento del correo electrónico por parte del empleador o la grabación en video. También ha reconocido que el riesgo que implica ciertos trabajos hacen necesarias las grabaciones. Exacto. Por ejemplo, los trabajos en entidades financieras. Aquí cada jurisdicción, cada país le dará distintas soluciones porque tendrán distinta base legal o un distinto tejido social que justifique otros valores constitucionales. Pero, por ejemplo, aquí en República Dominicana, y ya como comentario, ya le mencioné el tema del correo electrónico, el tema de la grabación. El Constitucional Dominicano no se... recientemente salió el dispositivo donde falla la sentencia de los correos electrónicos, donde confirma la sentencia de la Suprema. No ha salido la sentencia íntegra, pero aparentemente el criterio del Tribunal Constitucional Dominicano es que en caso de los correos electrónicos se debe hacer un test de razonabilidad, pero no necesariamente informar al trabajador. Se hace el test de razonabilidad para determinar si se puede utilizar esa medida de protección, pero el conocimiento, la información no es necesaria. Esto lo digo con asterisco, porque no he leído la sentencia y tengo que leerla para hablar con propiedad. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos lo que parece ser la última pregunta de Cristian Vázquez de Chile. Saludos a Cristian. Como medida de control en Chile, un laboratorio quiso implementar un sistema de escáner corporal con una imagen de tipo radiografía, argumentando que los robos se producen entre la ropa. ¿Cuál es su opinión? Ahí hay que, de nuevo, hacer el test de razonabilidad. Aquí se hacen exámenes. Hay empresas de Zona Franca que trabajan con joyas y metales preciosos que tienen sistemas similares para verificar el tema de los robos, bajo el argumento de que es menos intrusivo a la intimidad que el examen físico. Entonces, ahí
la finalidad en la idoneidad, si analizamos la idoneidad, es lícito que una empresa quiera revisar el acceso y salida del trabajador. Ahora, en la necesidad, vamos a analizar cuáles son las medidas. Quizás en Chile sea menos intrusivo el examen corporal, o quizás decidan los jueces o la sociedad que es menos intrusivo. Yo particularmente entiendo que el escáner corporal tipo radiografía quizás es mucho menos intrusivo a la vida privada y al derecho a la intimidad que otras soluciones como el examen físico. Entonces ahí particularmente entiendo que si cuenta con todos los principios, entiendo que es un ejercicio válido, razonable del poder de dirección del empleador. Pero, de nuevo, no conozco el caso particular. Quizás si me siento a hablar con Cristian Vázquez, mi opinión cambia. Claro. Ajá. Y por acá, a través de Facebook, hacen una pregunta. Oka Diana Ana. ¿Cómo se podría garantizar entonces la seguridad? Es incuestionable que la empresa tiene un derecho. La empresa tiene derechos y deberes. El derecho, el poder de dirección, un poder sancionador, y también tiene el deber de garantizar, por ejemplo, la seguridad de sus clientes, de los demás trabajadores, y para eso debe tomar medidas. Son derechos incuestionables. Lo que estamos discutiendo es cuando este derecho afecta el otro derecho, que hay que determinar cuál vale más o en qué medida te puede afectar y en qué medida no. Y por eso el tema de la información, de ciertos controles, del test de razonabilidad, ver si hay otras medidas que ofrecen esa finalidad con igual o mejor garantía, pero no se discute el hecho de que la empresa tiene esos derechos y esas obligaciones y se debe garantizar la seguridad. Bueno, profesor, no tenemos más preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Les recordamos, antes de darle nuevamente el derecho de palabra para que se despida, le recordamos a nuestros escuchas que la próxima semana no tendremos la sección de jueves de videoconferencia porque se estará celebrando el 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en homenaje al profesor Héctor Lucena durante el jueves y el viernes. Así que nos volvemos a ver en esta sección de jueves de videoconferencia para el 20 de junio. Bueno, profesor, tiene nuevamente el derecho de palabra para que se pueda despedir. Adelante. De nuevo, gracias a Julio y Alba por la invitación. Para mí es un honor contar con esta oportunidad y principalmente poder compartir conocimientos, quizá equivocados, quizá no, pero compartir conocimiento, provocar discusión, que al final con la discusión y el conocimiento es que se mejora el derecho, se mejora la sociedad. Muchas gracias a todos ustedes los participantes y bueno, gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, a quienes estuvieron aquí en el salón virtual de Zoom y a quienes nos escucharon a través de nuestra fanpage por Facebook Live. Gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.